Sé que vamos apretados de tiempo y la idea era que hubiéramos parado, aunque fuera 5 o 10 minutillos, para que por lo menos bebierais agua. Se puede salir, aquí ya ves que con cadenas nos tenemos. Empezamos la segunda jornada de la mañana, o de la tarde ya, ¿no, Eugenio? Donde vamos a tener dos ponentes para hablaros de materiales innovadores. El primer ponente es Eugenio Navarro, que pertenece al Departamento Técnico de Argos. Y ya os presento al segundo ponente porque ha habido una modificación para así no parar y que no vayáis muy tarde, que venía David González López del Departamento Técnico de SICA, pero en su lugar va a venir doña Yolanda Serrano y os va a hablar de la misma ponencia que tenéis en el programa. ¿De acuerdo? Pues nada, todo tuyo. Venga, gracias. Por aquí se oye bien, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Bien, pues la ponencia de la que vengo a hablar hoy tiene como tema la protección y la reparación de estructuras de hormigón con morteros. ¿Vale? Vamos a ver un poco los morteros que se usan para este tipo de trabajo, la normativa que les aplica, el marcado CE, un poco rápido por el tiempo que tenemos. Bueno, como antecedentes podemos decir que los morteros en la última década han experimentado un auge muy importante. Hasta no hace tanto se utilizaban con 1, 2, 3 morteros que se hacían en la misma obra, se hacían todos los trabajos, se utilizaban para hacer todos los tipos de trabajos que surgían en la obra, ¿no? A partir de la última década, como digo, 10, 15 años, pues ha nacido prácticamente un mortero para cada uso concreto de los que se utilizan en la obra. Surgió la asociación EMO, que veis ahí, que es la Organización Europea para el Mortero Industrial, que nos dice que ya existen más de 100 clases de morteros diferentes en Europa. Crearon un diccionario incluso, EMODICO, que se puede descargar en su página web, donde se establecen toda la terminología referente a morteros. Para ponernos también un poco en antecedentes, hay un dato bastante significativo, que es que el 50% del presupuesto anual para construcción se destina a reparación y rehabilitación de estructuras de edificios. En España puede llamar mucho la atención, o bastante, porque, claro, la última década en España no ha sido así, ¿no? El 50% del presupuesto dedicado a construcción en España no ha sido para rehabilitación. Pero bueno, tal y como están las cosas, pues nos vamos acercando a eso. Y bueno, hablar de que el mantenimiento de las estructuras de hormigón es esencial para garantizar la vida útil de las mismas. La reparación de estas estructuras es una actividad que implica a muchas partes, no es solo función de los materiales ni de los que la ejecutan, sino también de los prescriptores y de todo el proceso en conjunto. La falta de conocimiento y sobre todo diagnósticos erróneos que se han hecho en los últimos años han conducido a que haya reparaciones muy mal hechas, muy mal ejecutadas y con graves deterioros muy significativos. Las medidas cortoplacistas también han contribuido a ello. Bueno, hasta ahora tampoco las familias de morteros para reparación y protección de estructuras de hormigón no tenían establecida una normativa ni un marcado CE. A partir del 2009 entró en vigor la norma UNE 1504, que se titula Productos y Sistemas para la Protección y Reparación de Estructuras de Hormigón, que a partir de 2009, como digo, es de obligado cumplimiento y está asociada al marcado CE de ese tipo de productos. La norma esta de la que hablamos no es una sola norma, es un cuerpo normativo que, como digo, pretende ayudar no solo al fabricante, sino al prescriptor y al aplicador a que se completen con éxito los trabajos de reparación y protección. Tiene 10 partes la norma y abarca pues, desde lo que son definiciones hasta los principios de reparación, métodos, requisitos, marcado CE, control de calidad, modos de ejecución. Es casi la primera norma de morteros o cuerpo normativo de morteros que entra a saco con el tema de la aplicación y la ejecución de los trabajos, que en este sentido es muy importante. Aquí tenéis las 10 normas que se ven, las he separado con dos líneas, porque la primera habla de definiciones y términos, las 6 siguientes hablan de las especificaciones para los morteros englobados por familias,
la 2 para protección, la 3 para reparación, adhesión, inyección, anclaje, protección de armadura. Y las 3 últimas hablan sobre el control de calidad de esos productos y la ejecución de los trabajos, incluso el mantenimiento de los trabajos realizados. Hay 2 asociaciones importantes en el tema de morteros a nivel nacional. Una es AFAN, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Mortero Seco. Está compuesta por la mayoría de los fabricantes de mortero seco nacional, también por distribuidores, por laboratorios, como miembros adheridos. Nació en 2002 y es una asociación abierta, participativa y proactiva a la cual se le pueden hacer todo tipo de consultas y requerimientos. La otra asociación se llama ARPO, es la Asociación de Reparación, Refuerzo y Protección del Hormigón y nació a principios de 2010. Y nació con el fin de fomentar la profesionalidad del gremio y promover las actividades empresariales y la competencia dentro de los asesorados. Es muy interesante porque es la primera asociación específica para una familia de morteros en concreto. Está compuesta en su mayoría por empresas aplicadoras y está realizando una labor bastante interesante. Nos metemos de lleno un poco con la norma y con el marcado CE. Como digo, es vigente desde el 2009, es de obligado cumplimiento y lo que sí tiene que quedar muy claro es que no se puede ni comprar, ni vender, ni comercializar ningún mortero para protección y reparación de hormigón que no tenga marcado CE. Eso es lo que nos viene a decir el marcado CE. Es lo más importante. Hay dos documentos que son los que hay que solicitar a un mortero cuando llega a una obra y son la etiqueta del marcado CE y la declaración de conformidad. La etiqueta del marcado CE tiene que tener esta información que veis ahí, el símbolo, el nombre del fabricante, la norma bajo la que se marca el marcado CE y la información de las características reglamentarias que establece el marcado para ese producto. Esta es una etiqueta, por ejemplo, de un producto de los que fabricamos nosotros para reparación. Argoter Reparación, como veis, pues viene el fabricante, la norma, el nombre del producto y todos los ensayos que cumple el producto para ese marcado. El otro documento es la declaración de conformidad del fabricante, que no es ni más ni menos que un documento por el cual el fabricante declara que su producto está conforme a la normativa vigente y a las directivas de aplicación. Tiene que venir toda esta serie de información que veis ahí, desde el nombre y la dirección del fabricante, la descripción del producto, la referencia a las normas, el número del organismo notificado si lo requiere y la fecha, firma e identificación del signatario. Muy importante la firma. Este documento tiene que ir firmado, ¿vale? Porque es al fin y al cabo una declaración del fabricante de que el producto cumple y la firma tiene ahí valor jurídico. Este documento sin firma no sirve para nada. Los sistemas de evaluación de conformidad, ¿qué son? Pues son unos documentos que establecen las obligaciones y tareas en cuanto a ensayos y control de calidad de los productos se refiere. ¿Qué quiere decir esto? Que las familias de morteros, las distintas familias de morteros que hay, todas tienen marcado CE, pero cada marcado CE se rige por un sistema de evaluación de la conformidad. O sea, el fabricante no a todos los morteros le tiene que hacer el mismo control de calidad ni están sujetos a los mismos ensayos. Para los morteros de reparación y protección hay 2 sistemas de verificación posibles, el 2 Plus y el 4. Ahora veremos en qué consiste cada uno. El 4 te dice que el fabricante tiene que llevar a cabo los ensayos iniciales del producto que se establecen y ver que cumple. Y hacer su declaración de conformidad y su etiqueta. El sistema 2 Plus dice lo mismo, que el fabricante tiene que llevar a cabo los ensayos iniciales, pero hay un organismo externo, un organismo notificado, unos laboratorios, que lo que hacen es una auditoría del control de producción en fábrica. Van a la fábrica del fabricante y pues miran si tiene el personal cualificado, las instalaciones, si está realizando bien los ensayos, si tiene las básculas calibradas, en fin, hacen una auditoría completa de cómo elaboran el producto. Con lo cual podemos encontrarnos 2 tipos de marcado CE para ese tipo de productos ahora mismo en España. Los 2 tienen marcado CE, pero unos están por un sistema 2 Plus y otros están por un sistema 4. Tenemos que saber que los del sistema 4 es un sistema mucho más laxo que el del sistema 2 Plus. El sistema 2 Plus requiere una auditoría, unos gastos, una serie de requerimientos que no tiene el sistema 4.
Eso es importante. Como hablábamos antes del auge de los morteros, hay un dato significativo, y es que la última revisión de la EHE, la del 2008, sabéis que la EHE solo habla de hormigón en principio, una instrucción de hormigón estructural. En el capítulo 16, que habla del control de conformidad de los productos, hay un subapartado que toma el tema de las decisiones derivadas del control experimental tras su puesta en obra. Y hay dos apartados dentro de este, que son las decisiones derivadas del control de la resistencia. Y dice lo siguiente: la dirección facultativa valorará la aceptación, refuerzo o demolición de los elementos construidos con el hormigón del lote. Como veis, utiliza la palabra refuerzo, ¿no? Es una vía de entrada, un canal de entrada a la reparación con morteros, significativamente, aunque no lo diga. Y es la primera vez que ocurre y es significativo. Eso en cuanto a la resistencia mecánica, al refuerzo. En cuanto a la durabilidad, dice que en el caso de que se detectase que un hormigón colocado en obra presenta algún incumplimiento, la dirección facultativa valorará la realización de comprobaciones experimentales específicas y, en su caso, la adopción de medidas de protección superficial. Es otra vía de entrada para la reparación y la protección con morteros. Hablando un poco de lo que son los morteros para este tipo de trabajo, de reparación y protección, son morteros bastante complejos en cuanto a su formulación, no son morteros sencillos. Los morteros han pasado ya de ser arena y cemento y poco más a ser productos bastante complejos, en los cuales a lo mejor hay pues, incluso 12 y 13, 14 componentes diferentes en cuanto a aditivos, porque cada mortero tiene que tener unas prestaciones muy determinadas, muy específicas, y eso se consigue a base de modificar químicamente los productos. Lo primero para el diseño de este tipo de productos, tenemos que ver la compatibilidad con el soporte, porque son productos que los recibe un soporte, que es hormigón, en un determinado estado. Entonces tenemos que ver la compatibilidad desde 3 puntos de vista: la compatibilidad química, electroquímica y dimensional. Y teniendo como premisa siempre que el hormigón debe repararse con productos lo más similares posibles al hormigón original. Esto creo que es de cajón, es de sentido común, pero es muy importante, porque no podemos, muchas veces, pues, hay veces que la gente pide o requiere, o los prescriptores dicen, no, un mortero de reparación es lo más, con la mayor resistencia posible. Y si tú tienes un hormigón de partida que está ya deteriorado de por sí, y que si aquello tenía 25 megapascales de compresión, ahora estará en 15, no puedes pedir un mortero para repararlo de 50 megapascales. Pues estaríamos ejerciendo un efecto de tracción de un mortero súper rígido sobre otro que ya no es nada rígido, que nos daría más problemas que lo que queremos arreglar. Entonces hay que tener muy claro ese tema. Dentro de la compatibilidad química, los datos más importantes, pues el contenido en cloruros de ese mortero, que tiene que estar inferior al 0,05%, y la resistencia a los sulfatos. Con un contenido en aluminato tricálcico del cemento inferior al 5%, y se están desaconsejando el uso de cementos tipo 1 por su alto contenido en clinker, son bastante más agresivos para las estructuras. Desde el punto de vista electroquímico, establecemos parámetros como la absorción capilar, la resistencia a la carbonatación, la pasivación alrededor de la armadura y la resistividad de la matriz cementosa. Desde el punto de vista dimensional, es lo que hablaba un poco antes, no podemos reparar un hormigón que ya no es muy rígido con otro muy rígido, porque tendríamos una diferencia entre los módulos de elasticidad de los dos materiales muy diferentes, como se ve ahí en el dibujo. Cuando esa estructura se someta a carga, no se va a comportar igual, va a haber una incongruencia entre los materiales que nos provocará fracturas, fisuras y otro tipo de patologías. Desde el punto de vista dimensional es importante también el tema de la retracción o variación dimensional. Es muy importante que cuando vayamos a colocar un producto, normalmente lo vamos a tener que colocar en una superficie confinada, ¿no? Es un hueco que vamos a rellenar, entonces es muy importante que el material que vayamos a rellenar no retraiga, no achique, no pierda volumen, sino que rellene perfectamente el hueco y que no pierda nunca la adherencia y rellene el espacio perfectamente. Para eso se miden, por ejemplo, con este instrumental que tenemos en el laboratorio, que es un canal de retracción con 2 palpadores, en el cual podemos modificar la estructura del mortero hasta que consigamos que el mortero no tenga retracción.
La adherencia y los coeficientes de expansión térmica también son muy importantes desde el punto de vista dimensional, para que los gradientes de temperatura no afecten a los morteros, ni a la adherencia de estos. Y otra compatibilidad, que es menos técnica, por decirlo de alguna manera, pero es muy, muy importante, es la compatibilidad constructiva a la hora de desarrollar este tipo de morteros. La consistencia, el tiempo de trabajabilidad de los mismos o la velocidad de desarrollo de resistencia son muy importantes. Hay gente que necesita que los morteros tengan 8 megapascales a 7 horas o 24 megapascales a 3 horas. Todo eso se puede conseguir modificando la cinética de la reacción y adecuar perfectamente el mortero para el uso específico que tendrá en esa obra. Como conceptos básicos de esta jerga podemos hablar de productos, sistemas. El producto sería un compuesto formulado para la reparación o protección de estructuras de hormigón. El sistema sería un conjunto de 2 o más productos que se utilizan de manera conjunta para llevar a cabo reparaciones. La prestación es una actitud de un producto o sistema para realizar una reparación o una protección. Y los principios, que eso lo veremos ahora en detenimiento con la norma, los principios se basan en fundamentos físico-químicos que conducen a la prevención de los procesos de deterioro químico o físico del hormigón. Ahora veremos que cada producto de reparación, según el marcado CE, va a tener que estar definido para unos principios determinados. O sea, no todos los productos de reparación sirven para... La norma establece una serie de principios, que ahora los veremos, son 11 principios. Como digo, están fundamentados en temas físicos y químicos y cada producto se hará cargo de unos principios. Del 1 al 6 comprenden los defectos propios del hormigón y del 7 al 11 la corrosión de la armadura. Estos son los 11 principios. Por ejemplo, un mortero para reparación, pues se atendría al principio 3, en principio, ¿no?, que es reparación del hormigón. En cambio, uno que sea un mortero impermeable, pues tendría que cumplir los principios 1 y 2, que son protección contra la penetración y control de la humedad. Hemos visto los principios, ya digo que se basan en fundamentos físico-químicos. Y otra cosa son los métodos. Los métodos son las formas de ejecutar esa reparación o esa protección. Cada principio lleva asociados unos métodos. Por ejemplo, el principio 3, que se llama restauración del hormigón, tiene unos métodos asociados que son la aplicación de mortero a mano, relleno con hormigón, proyección de hormigón o mortero y reemplazo de elementos, dependiendo de cómo se va a ejecutar ese trabajo de reparación. Así estableceremos pues diferentes tipos de morteros. Por ejemplo, ahí veis a la izquierda que vamos a clasificar los morteros de reparación y a la derecha los morteros de protección. Los morteros de reparación se clasifican según norma, según su composición, en 3 tipos: tipo CC, PCC y PC, dependiendo del mecanismo de endurecimiento químico que tenga. Los tipos CC son morteros de fraguado hidráulico, los PCC son morteros cementosos modificados con polímeros y los tipos PC tienen su endurecimiento hecho a base de una reacción de polimerización. Según sus prestaciones tendremos 4 tipos: R1, R2, R3 y R4, según sean las prestaciones que cumpla en cuanto a los ensayos. Los ensayos son los mismos, pero para los morteros R1 se le exige un valor umbral para cada ensayo, que es diferente a, por ejemplo, los morteros tipo R4. Por ejemplo, en cuanto a resistencia a compresión, los morteros tipo R4 tienen que tener más de 45 megapascales a 28 días. En cambio, los R1 es mayor que 15, ¿vale? Así, igual todos los demás parámetros. El módulo de elasticidad, absorción capilar, ahora los veremos un poco. En cuanto a morteros de protección, que están regidos por la norma 1504-2, según su uso habría 3: morteros para impregnación hidrófuga y morteros de revestimiento. Los de impregnación son morteros destinados a reducir la porosidad superficial. Los de impregnación hidrófuga son destinados a producir una superficie repelente al agua y los de revestimiento a producir una capa protectora continua en la superficie. Como decía antes, el cuerpo normativo de la 1504 es la primera vez que establece una norma que se mete en el tema de ejecución de los materiales, de los trabajos. Entonces, incluso habla de las fases de los procesos que tienen los trabajos de protección y reparación. Se establecen 5 a grandes rasgos, que son la evaluación de la estructura en la fase de inspección,
la identificación del origen y las causas de los deterioros para hacer un posible diagnóstico, la determinación de los objetivos que va a tener esos trabajos de protección y reparación. Después se seleccionan los principios y los métodos para la ejecución de esos trabajos. Eso es muy importante porque en base a esos principios y métodos que se seleccionen, se va a elegir un tipo de producto u otro. Incluso, como veis, en el mantenimiento. Dentro de la primera fase de evaluación de la estructura de la inspección, pues se tienen en cuenta muchas cosas, ¿no? El diseño de proyectos, las condiciones de uso que va a tener esa estructura, la historia de esa estructura. Existen dos tipos de evaluación preliminar en este primer paso. Sería la evaluación preliminar y la evaluación de desempeño. La primera de ellas debe proporcionar el nivel de estado de la estructura y su nivel de consecuencia. Y la de desempeño son las prestaciones específicas y el desempeño de la estructura deben ser verificadas mediante una investigación detallada de la misma. O sea, la primera es la preliminar, es la primera que se hace y en base a esa se hará una inspección de desempeño o no. En la preliminar tendremos una inspección visual que se hace desde las zonas más accesibles y se registran los defectos, las fisuras, las deformaciones, las cargas, se pueden hacer incluso algunas mediciones de campo, algún ensayo de laboratorio. Se revisa la documentación, los documentos originales de diseño, los requerimientos legales, informes geotécnicos si lo hay. Digamos que es una inspección primera, pero que nos da mucha información. En base a eso, se puede hacer una posible recomendación de realizar una evaluación de desempeño, que como digo, es una inspección también visual, pero que puede estar acompañada de la realización de ensayos y pruebas directamente en la estructura, ¿no? Medir la profundidad de carbonatación, espesores del recubrimiento, son ensayos fáciles y rápidos de hacer. Y estos son los niveles de estado de la estructura y de consecuencias que en función de esa evaluación se pueden definir. Se definirán unos niveles de estado y unos niveles de las consecuencias de ese estado. Como veis, pues se clasifican por números, del nivel 0 al nivel 5, de estar en buenas condiciones hasta estar inseguro, ¿no? De tener qué tipo de deterioro tiene esa estructura. Y en los niveles de las consecuencias, pues desde 0 sin consecuencias hasta 4 consecuencias peligrosas. La segunda fase sería la identificación del origen y las causas de los deterioros, que tendría dos partes, los defectos del hormigón y los defectos de la armadura. En cuanto a los defectos del hormigón, se clasifican en tres, dependiendo de su naturaleza, serían los mecánicos, los químicos y los físicos. Los mecánicos, pues, tipo sobrecarga, impactos, movimientos, y los químicos, pues, reacciones de degradación, reacciones álcali, biológicas, sulfatos, sales. Los físicos, pues, ciclos de hielo, temperatura, erosión, retracción. Vemos uno en concreto de los defectos de origen químico, que es uno muy habitual, que son las reacciones sílice-álcali. Son un tipo de reacción sílice árido-álcali, en las cuales se originan cuando los áridos son de naturaleza silícea y entran en contacto con los hidróxidos alcalinos que se producen en la hidratación del cemento Portland. Sobre todo los hidróxidos de sodio y de potasio, que son los que están presentes en solución, porque el hidróxido cálcico normalmente está cristalizado. Esa disolución de los álcalis se mete en los poros del hormigón y si el mineral silicio es potencialmente degradable por él, se forma un gel que al embeber agua aumenta de volumen y produce, pues al aumentar de volumen puede producir agrietamientos, una disminución drástica de la durabilidad y además crea canales de entrada para otro tipo de agentes externos. Una vez que surgen grietas en una estructura de hormigón, son canales, vías de entrada de agua, de cloruros, de sulfatos, que pueden aumentar los daños de la estructura que tiene de por sí. Ahí veis una fotografía al microscopio electrónico de una estructura de hormigón que tiene las consecuencias que tiene una reacción sílice-álcali, ¿no? Como veis, las manchas más grises son los áridos y lo demás es la matriz cementosa. Como veis, en los bordes de los áridos se ha creado unos huecos, un aumento de volumen de ese gel que hablábamos, que es esa reacción sílice-álcali. Por nombrar otro de origen físico, los más comunes son los ciclos hielo de hielo, ¿no? Todos sabemos que el agua, cuando cambia de estado de líquido a sólido, aumenta de volumen, se congela y aumenta de volumen, y eso provoca
pues agrietamientos y pérdida de durabilidad para la estructura. Pueden pasar dos cosas. Una, que se acumule el agua en la parte superficial del hormigón y que en esa superficie horizontal se den los ciclos de hielo. Eso es lo que presenta es un descascarillamiento del hormigón. Pero está la segunda forma, que es cuando penetra dentro del agua, a posteriori, dentro de los huecos del hormigón, y si esa expansión se produce dentro, lo que se produce son fracturas y deterioros muy importantes dentro del hormigón. En esta foto que veis aquí es la típica patología de ciclo hielo de hielo en un hormigón, pero a nivel superficial, como hemos hablado, agua que se deposita en un suelo, en una superficie horizontal. En invierno se forman charcos y esos charcos generan ese tipo de deterioro superficial del hormigón. En la segunda fase de identificación del origen y las causas de deterioro, hablábamos de que estaban los defectos del hormigón y la corrosión de la armadura. Puede ser por carbonatación, corrientes eléctricas erráticas o contaminantes agresivos. Ahí no vamos a entrar a nombrar ninguna de ellas, pero que sepáis que son los principios del 7 al 11 los que hablaban de este tipo de deterioro. En la tercera fase del proceso de protección y reparación está la determinación de los objetivos. Es muy importante saber qué se pretende hacer con esa reparación o esa protección. Hay que tener en cuenta pues, diversas opciones, ¿no? Desde no hacer nada en un cierto periodo de tiempo hasta recalcular la capacidad portante de la estructura, prevenirla, mejorar el refuerzo, reconstruirla parcialmente, demolerla. Y la cuarta etapa de la fase, que es la más importante, es la selección de los principios y métodos para los trabajos. No sé si se ve exactamente bien la diapositiva, si se puede leer, difícil, ¿no? Pero en estas tablas que están sacadas de la norma se pueden ver los 11 principios que se definen para este tipo de morteros y los métodos de aplicación asociados a cada principio. Como veis, pues por ejemplo, en el principio 3, que es restauración del hormigón, pues tiene los 4 métodos que hemos nombrado antes, desde la aplicación de mortero a mano hasta proyectarlo o reemplazarlo. Cada mortero, como digo, estará definido para uno o varios principios y uno o varios métodos de cada principio. En cuanto al mantenimiento, pues a menos que exista un acuerdo específico, se deberá proporcionar la información siguiente: el registro de las obras de protección y reparación realizadas y las instrucciones sobre la inspección y mantenimiento a llevar a cabo durante el resto de la vida útil de proyecto en la zona reparada de la estructura. Esta norma de mantenimiento, bueno, esta parte de la norma está todavía en proceso, está en diseño y se está elaborando por un comité. Y yo supongo que a final de año estará completa. Son información que he sacado, pero de los documentos de trabajo de la gente que está elaborando esta norma. En cuanto a la ejecución de los trabajos, como veis, también se mete la norma con este tema, que es muy importante. Pues se habla de 3 partes principalmente: de cómo preparar el sustrato que va a recibir ese mortero y cómo se aplican esos productos, dependiendo de si los defectos los tenemos en el hormigón o en la armadura o en los 2 sitios. Y luego entra también en el control de calidad. En cuanto a la preparación del sustrato, hablando del hormigón, cabe destacar 3 procesos principales: la limpieza, el picado y el levantado. La limpieza puede ser de muchos tipos, como veis ahí, y el picado también, desde muy abrasiva hasta más dócil. Y el levantado igual. En la armadura, lo mismo. Antes de aplicar los sistemas de protección, las armaduras tienen que ser limpiadas y saneadas. La limpieza se puede hacer de muchas maneras. Hombre, de forma general, pues se tiene que eliminar todas las partes que están degradadas, la herrumbre, la carbonilla, como dice ahí. Y después se tiene que limpiar, es importante que se limpie toda la circunferencia de la armadura. Eso es importante, dentro de la medida de lo posible, de que muchas veces nos encontremos una estructura en la cual no podemos acceder a la parte de atrás de la armadura, pero dentro de lo que cabe, lo más que se pueda. Y luego te dice que dependiendo del método a utilizar, por ejemplo, si es un pintado de la armadura con revestimientos que contengan pigmentos activos, o si es un pintado de la armadura con revestimiento de barrera, se hará una limpieza u otra. Como veis, es bastante invasiva, ¿no?, la norma. Bueno, invasiva desde el punto de vista de que conoce bien el trabajo y se mete hasta el fondo.
En cuanto a aplicación de productos y sistemas, en cuanto a los defectos del hormigón, podemos hablar de la adherencia. La adherencia es un tema muy importante, de cómo se limpia la superficie y de cómo es posible aplicar el mortero. Siempre será mejor las superficies porosas o rugosas que superficies muy lisas y casi impermeables. Muchas veces se tendrán que utilizar productos de puentes de unión, imprimaciones que garanticen una mejor adherencia del mortero con el hormigón de base. Otras veces simplemente nos valdrá con humectar la superficie y limpiarla. Te habla de cómo aplicar los morteros y los hormigones aplicados a mano o proyectados mecánicamente. Los morteros tienen que venir preparados para ello. De si se vacian in situ los morteros u hormigones, es importante tener en cuenta evitar las posibles disgregaciones o exudaciones de los materiales. Por eso te habla de no tener mucha altura desde la zona de vertido hasta la zona que tenemos, hasta la zona de soporte. El curado también es muy importante, como cualquier material cementoso, el curado de los morteros es súper importante, ya se haga con productos específicos o simplemente con agua. En cuanto a los defectos del hormigón, hablando de las fisuras y juntas, este es un tema muy importante, las fisuras y las juntas, de cómo tratarlas. Hay que discernir en cómo son esas fisuras, qué tipo de fisuras son, si son fisuras que afectan a la integridad estructural, si tratan de impedir la penetración de agentes simplemente, o son fisuras que se traten para absorber movimientos. Cada una tienen unos requerimientos, se rellenan o se reparan de una manera diferente y con un mortero diferente, y hay que ver qué tipo de fisuras son. Los revestimientos superficiales y la adhesión de placas son otros temas más a tratar. En cuanto a la corrosión de la armadura, hablamos del revestimiento de la armadura por una parte o del levantado y sustitución. En cuanto al revestimiento, el tratamiento se puede prevenir la corrosión, debe estar de acuerdo con la norma, la parte 7 de ese cuerpo normativo. Esa parte 7 habla específicamente de corrosión en armadura, de cómo tratarla, de cómo prevenirla. También puede darse el caso de que haya que levantarla o sustituirla, pues también te indica cómo hacer ese trabajo. Y la última parte sería el control de calidad de esos trabajos, para los cuales pues, se han definido numerosos ensayos y algunos son simplemente observaciones útiles, inspecciones visuales, pero como veis pues, hay hasta 40 y pico tipos de trabajos, de ensayos, de punto de rocío, temperatura ambiente, el recubrimiento, profundidad de carbonatación. Son ensayos sencillos, incluso de color. Y eso sería la presentación. Gracias a todos por la atención y nada, ahí estamos en Padul para cualquier cosa. Dale. Gracias, muchas gracias.